Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a su nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y el día de hoy desarrollaremos la semana número 4. ¿Cómo estamos todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿cómo estamos? Hola Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Stephanie, ¿qué tal? Olivoli, Juan, Randy, ¿qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yulisa, Piero, Diego, Yaret, ¿cómo está la gente? Wow, Tania. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vais? Todos, as meninas, os meninos. Jared, Randy, Juan, Stephanie. Listo, chicos. Comenzamos entonces. Hablando también a la señora Betty, que es nuestro acompañamiento, nos acompaña todas las semanas. Ok, vamos rapidito a presentar nuestra... Uy, a ver, vamos a presentar la pantalla. Compartillamos. Y... espera. Estamos viendo ahí. Vamos a poner por acá. Y listo. Ahí podemos tomar nuestra foto. ¡Ching! Listo. Muy bien, muy bien. Ok. ¡Ching! Ya. Vamos. Voy a poner la pantalla completa, chicos, para que ustedes puedan apreciar mejor la diapositiva, no tanto a mí. De repente, por algunos momentos voy a cambiar yo con la diapositiva, a ponerme yo en la pantalla, pero por el momento vamos con la teoría primero, ¿ya? Entonces vamos a apagar aquí. Ok, vamos desde el horizonte temprano, el intermedio temprano y el horizonte medio, ¿ok? Cuando hablamos del horizonte temprano, profe, ¿qué es el horizonte temprano? No te preocupes, es el mismo primer horizonte, pero recuerda que John Rowe llamaba al primer horizonte así, ¿no? O llamaba a su división de la línea de tiempo horizontes e intermedios. ¿A qué llamaba horizonte, recuerdas? Puedes abrir tu micrófono o puedes poner tu chat. ¿A qué llamaba horizonte John Rowe? Vamos, tú puedes. ¿A qué llamaba horizonte John Rowe? ¿Recuerdas? ¿Qué es un horizonte? Ah, John Rowe llamaba horizonte a estos periodos de expansión de la cultura, donde vas a encontrar la cerámica en varios lugares. Pues ahí John Rowe decía, hay un horizonte. Claro, la unión cultural, ¿sí? Es un espacio de presencia de expansión cultural, ¿ya? Exacto, expansión cultural. Y hablamos de intermedios cuando la cultura se ha contraído. ¿Y cómo sabemos que se ha expandido o contraído? Porque la cerámica se ubica en más lugares, en más territorios, ¿no es cierto? Muy bien. Por otro lado, también es importantísimo tomar en cuenta que, entonces, vamos a poner por acá, que eso entonces es un horizonte. O sea, un horizonte es un periodo de expansión. Están por varios lugares, ¿no? Dominan mucho territorio. Pero profesora, lo que no me convence mucho es que dice horizonte temprano, o bueno, primer horizonte, que es lo mismo, o periodo formativo. No, es otro diferente, ¿no? Sí, lo que pasa es que como tú sabes, nosotros habíamos visto en la semana número 2 que en el caso de la periodificación en el Perú, habíamos encontrado una periodificación de Rowe, que es la que te acabo de mencionar, horizontes intermedios, y otro, que es la periodificación del profesor John Rowe. El profesor John Rowe, ¿qué dice? Disculpa, ese es el Rowe, ¿no? Horizontes intermedios. Y luego está Lumbreras. ¿Lumbreras qué dice? Lumbreras dice que en realidad, por favor, Rowe, o sea, no seas iluso, pues la cultura no te da de comer, la cultura no te mantiene. En realidad, lo que nos importa a nosotros no es saber si hay más o menos cerámica, si hay más o menos sociedades que se unen por la cerámica. Lo que nos importa a nosotros es saber en qué condiciones económicas se encuentran las poblaciones, ¿no? Y por eso yo no le llamaría a este primer periodo
un horizonte, wow, de expansión a su cómo dominan. Yo no lo llamaría así. Lo llamaría más bien, y sin lugar a equivocarme, lo llamaría más bien un formativo. ¿Y por qué? Porque para mí, para Luis Guillermo Lumbreras, el periodo anterior a este no es un periodo, qué bien, cómo dominan la economía, no para nada. El periodo anterior es el arcaico superior, y en el arcaico superior, pucha, recién estamos aprendiendo cómo es que se desarrolla la agricultura, o sea, ya la tenemos, ¿no? Somos sedentarios, tenemos un estado, pero recién estamos comenzando, recién soy un agricultor, recién soy un ganadero, ¿cómo me vas a pedir que wow me expanda? O sea, eso no tiene lógica. Para mí las cosas van de poco en poco. Que en algún momento vamos a llegar a eso, por supuesto que vamos a llegar, pero tampoco me quieras decir que de la noche a la mañana ya soy lo máximo. Para mí, del arcaico superior, paso a un periodo de formación. Y después de ese periodo de formación que tú llamas primer horizonte, recién podríamos ver cómo va avanzando la cosa, ¿no? Entonces, para mí no es un horizonte, para mí es un periodo de formativos que se dividen en tres: formativo inicial, formativo medio y formativo final, ¿cierto? En el formativo inicial, ¿a quién tenemos? No lo vamos a ver nosotros porque el prospecto de San Marcos no lo pide, pero el formativo inicial tiene como protagonista principal a una cultura que es poco conocida, pero que le da origen a Chavín, que son los Sechín. Apúntalo bien. S-E-C-H-I-N, Sechín, ¿no es cierto? Los Sechín son como los papás de los Chavín. Van a copiar varias cosas de ellos, los Chavín. Entonces, lo que se salta Row es lo que Lumbreras hace recordar, ¿no? Los Chavín no vienen de la nada, Row no aparecen de la nada, los Chavín aparecen de los Sechín, y a ellos hay que darles un espacio. Entonces, eso por un lado. Después tienes a los Chavín en el formativo medio. Y en el formativo final a Paracas. Profe, me está queriendo decir algo como que los Caral serían los bisabuelos. Los abuelos serían los Echín. Los padres serían los Chavín y los nietos serían los Paracas. ¿Esa es la progresión, profe? Esa es la progresión. ¿Sí? ¿Se entendió esa partecita? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces estamos sabiendo de lo que vamos a lo que nos vamos a enfrentar. El bisabuelo, o sea, el primerito sería Sechín. El abuelo sería Chavín. Vamos mejor desde el principio, ¿ya? El bisabuelo mejor, ya, para ir desde el principio, sería Caral. El bisabuelo es Caral. El abuelo sería Sechín. El papá sería Chavín. Y el nieto, el último, ¿sería quién? Sería Paracas, ¿no es cierto? Esa es tu progresión. Profesora, entonces estoy entendiendo que Lumbreras dice, el bisabuelo recién se estaba formando, ¡pac! No podemos saltar a algo fuerte. Por eso aparece este formativo. Es cierto. ¿Se entendió? Caral, Sechín, Chavín, Paracas, perfect, Diego. Eso es. Esa es tu progresión. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo el pollo. Entonces, ahí está. Entonces nos vamos ahora con el periodo conocido como horizonte temprano. Horizonte temprano, primer horizonte, ya sabes, es lo mismo que decir formativo. Acá arribita te lo he puesto con letras rojitas, ¿no es cierto? Dice formativo inicial más formativo medio más formativo final es igual al horizonte temprano, ¿ya? Diferencia es que el formativo lo han partido en pedacitos, mientras que el primer horizonte, eso lo han hecho uno solo, ¿no? Ahora, en en el horizonte temprano o los formativos, ¿qué hay de común? ¿Qué es lo común que existe? Chavín. Porque sí es cierto que Lumbreras le da otro nombre, pero lo que también es cierto
es que Lumbreras no quita a Chavín de la progresión, o sea, lo tiene ahí. ¿Y qué es lo que es común con lo de Rowe? Que también Chavín está ahí. Por eso hemos tomado a Chavín como el primer paso. Ya tú sabes que Sechín es el formativo inicial, pero hemos comenzado con Chavín porque es común a los dos. ¿Ya? En el caso de Chavín, recuerda, va del 1200 al 200 antes de Cristo. O sea, es bastante, ¿ah? Son 1000 años de desarrollo. Ni los incas hicieron eso. En política, Chavín tenía empieza con una consolidación de la democracia, de la teocracia, disculpa. Profe, ¿cómo que consolidación? Claro, pues joven, consolidan la teocracia porque la teocracia no aparece con los Chavín. La teocracia en el Perú aparece con el bisabuelo, ¿sí o no? O sea, con Caral. Ellos son los primeros que tienen sus sacerdotes especialistas, que miran los astros, que reconocen cuáles son las condiciones climáticas para poder sembrar y para poder cosechar, los que hacen los pininos, los que dan los primeros pasos para comenzar a realizar un sistema de oráculo. Los primeros son los Caral. Ellos, los Chavín, ya están más pulidos. Caral ha comenzado, los Echín lo han pulido más, y los Chavín la han consolidado, han convertido a la teocracia en un sistema de gobierno muy bien organizado. En economía surge la agricultura intensiva. Profe, ¿qué es eso de la agricultura intensiva? Como te lo había mencionado en algún momento, las condiciones climáticas en el Perú son diferentes, ¿no? Entonces, cuanto más crece una sociedad, más necesita excedente de producción, o sea, más recursos necesitas para poder darle de comer a más gente. Entonces, ¿cómo se ve esto, profe? Muy facilito, mira. En el caso de la tipo de agricultura, cuando yo necesito más excedente de producción porque mi comunidad está creciendo, pero mi problema principal es la tierra, la altura, las condiciones, no son favorables. Entonces, mi tierra, aunque yo necesite más comida, mi tierra no da más, al contrario, da, pero problemas, porque tiene muchas piedras, porque no es muy exitosa, o sea, hay muchas cosas en contra. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ponerme a buscar la solución. Una de las soluciones es generar una tecnología agrícola. ¿Para qué? Para que llegue el agua, para controlar el agua, porque con el agua voy a poder producir más. Mis tierras van a ser más exitosas y no solamente llevar el agua, sino también poder conocer de la tierra. Cuando hay tecnología, porque quiero más producción y porque mi tierra es un poco difícil, aparece la agricultura intensiva. Una agricultura que para llevarse a cabo necesita tecnología. Pero cuando hablamos de la agricultura extensiva o de secano, que ya no la vamos a volver a ver en estos periodos, la agricultura extensiva o de secano es aquella que hacía en pueblos pequeños que eran valles, como el caso de los Caral. Los Caral, por ejemplo, cuando aparece recién la agricultura, los Caral tenían agricultura de secano porque ellos no tenían ningún tipo de ingeniería hidráulica, no conducían el agua, nada de esas cosas. Ellos esperaban la lluvia y con la lluvia hacían todo, con la lluvia regaban, con la lluvia llegaban a un máximo de excedente de producción, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esa es la principal característica, la tecnología. En cuanto a la tecnología de otro tipo, que sería la tecnología ya del trabajo, ¿no? Ahí encontramos que los Chavín, por ejemplo, que los Chavín tienen un tipo de tecnología relacionada a la cerámica. ¿Por qué crees que la cerámica sea el elemento importante para desarrollar tecnología? Aparte del agua, ¿no? ¿Por qué crees que con la cerámica se puede desarrollar tecnología? ¿Por qué crees? Alimentos, dice Juan, ¿qué más?
a ver si todos participamos. Chicos, ¿cuántos somos? Somos 58, o sea, por lo menos somos 55 en sala. Mínimo tendríamos que tener 20 respuestas acá para guardar alimentos, dice Juan. Pero mínimo tendríamos que tener más, a ver, ya, en el ámbito ceremonial, a ver, tenemos acá Adriana, Adriano, Alexandra, Ángeles, Angelo, Anthony, Astrid, eh, Flavia, ¿no? Dalia, David, Daisy, Diana, Dianora, Diego, los dos Diegos, Edson, Eduardo, Emily, Fabiana, Fernando, los dos Fernandos, Ivette, Olivet, Iker, Jacqueline, Jared, Joanny, José, los tres José, Juan, los dos Juanes, Juanita. A ver, ¿nadie? Bueno, una de las cosas por las que la cerámica genera tecnología y es producto de la generación de tecnología también, es porque hay una especialización del trabajo. Si tú te das cuenta, eh, para hacer cerámica hay que pensarla bien, o sea, hay que tener tecnología. Yo no es que, ya, ¿sabes qué? Voy a agarrar un poco de arcilla y voy a hacer mi figurita y ya, y así nomás, ya que se seque con el sol, y así nomás ya es cerámica. No, así no es. Así no es cerámica, así no. No, no, no. Para yo poder tener cerámica, tengo que tener mi arcilla o mi barro crudo, ¿no? Y someterla a calor, pero un calor concentrado, un calor artificial, que no sea el calor del sol. Entonces eso significa, ¿estoy bien? No estoy con el micrófono apagado. Ya, estoy bien. Eso significa que yo tengo que generar elementos que me permitan contener calor, como por ejemplo, tengo que tener, tengo que tener, por ejemplo, hornos. Pero para construir un horno, entonces tengo que hacer un trabajo extra y además ese horno tiene que generar, tiene que mantener la temperatura adecuada, casi 500 grados centígrados, ¿no? Y eso va a generar una especialización del trabajo con una tecnología de tipo orfebre, pero también de tipo artesanal, ¿no es cierto? Que es muy importante para este periodo. A ver. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. ¿Entendió esa partecita? ¿Todo bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí está Pablo. Hola, Paolo. ¿Cómo estás, Stephanie? ¿Qué tal? Hola, sí. Sí, hornos, por supuesto, Paolo, hornos. Muy bien. Seguimos entonces. Muy bien. Ahora bien, en el caso de los templos, recuerda está el templo Chavín de Huántar, ¿no? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta de Chavín es que tiene un gobierno que está dirigido por una casa sacerdotal. Está relacionado directamente con el templo, ¿no? Pero está dirigido por una casa sacerdotal de gran prestigio con presencia de oráculos. ¿Qué significa esto? Que los oráculos son los lugares de adivinación, ¿no? Del futuro agrícola, porque a ellos no les importa saber si su, si su chanchito la va a engañar, si su, si su caramelo de chocolate no la va a querer, si su piano de vitrina la va a dejar. No, eso no importa, ¿no es cierto? Lo que le importa a los chavines es saber si va a haber lluvia o va a haber no, o no va a haber, ¿no es cierto? Entonces, ese templo Chavín y los Chavín y sus dioses actúan como sistemas oraculares, o sea, sistemas de predicción del futuro agrícola.
Es importante porque es la primera síntesis cultural paraandina. Profesora, eso de los sacerdotes, el prestigio de los oráculos, ¿me lo podría explicar mejor? Sí, claro, por supuesto. Mira, y acá me voy a dar un tiempito para ponerme yo en la pantalla para que lo puedas ver. Ok. Mira, los chavín tienen algo bien importante. Y es que los chavín viven a casi 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Lo que ocurre con ellos es que si ellos quieren crecer, ellos necesitan tener una mayor producción agrícola. Pero a esa altura, a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, son varias cosas las que están en tu contra. La primera, que estás lejos del mar. Al estar lejos del mar, lo que va a ocurrir es que hay poca humedad. Al haber poca humedad, las plantas no crecen adecuadamente. Punto uno. Punto dos. A mayor altura, entonces el terreno se vuelve más rocoso. Al volverse más rocoso el terreno, ¿qué ocurre? Que la raíz de tu planta, que crece obviamente hacia abajo, se encuentra con la roca y se corta. Al cortarse, entonces, ¿qué está pasando? Otra vez, al cortarse, ¿no? Al cortarse, no puedes sembrar adecuadamente. No estoy diciendo que no se pueda hacer nada, pero adecuadamente, como tú quisieras, con una excelente producción eh, que te permita mantener una gran población, eso no se va a poder. Entonces, ¿qué pasa ahí? Los chavín tienen que hacer algo para poder sobrevivir, o si no, poco a poco la gente se va a ir. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decían los chavín. Y miraban hacia abajo, se daban cuenta que hacia abajo, a los 1.000 metros, a los 1.200 metros, las poblaciones vivían bien, porque recuerda que la mayor parte de ellas son valle. Y profesora, ¿por qué viven bien los del valle? Porque los del valle tienen acceso a los ríos, y los ríos con un agua, con una temperatura del agua adecuada para que sus plantas puedan crecer, porque los chavín, claro, los chavín vivían cerca de la cordillera. Entonces, cuando bajaba el agua bajaba, pero bajaba más fría de lo normal, ¿no? Estás muy cerca de la cordillera, entonces esa agua no servía para regar. Y la gente de la costa, la gente del valle, de los valles interandinos, por ejemplo, ellos sí, perfecto, no había ningún problema, el agua llegaba bien bacán. Y los chavín decían, si ellos tienen un excedente de producción, algo tenemos que hacer para obtener el excedente de producción. No a la gente, los chavín no querían a la gente, no les interesaba. Lo que ellos querían era el excedente de producción de la gente. ¿Cómo hacer eso? Había que convencerlos. ¿Pero cómo? ¿Cómo se expanden los chavín si ellos no tenían ejército? Porque no lo tenían, ¿no? ¿Cómo tú crees que ellos se expanden? A ver, déjamelo saber en el chat. Estamos conversando, por si acaso. ¿Ah? Tú puedes abrir tu micrófono si quieres y conversamos. Por su religión. ¿Qué significa esto de la religión? O sea, ¿cómo es que así se pueden expandir, no? ¿Cómo se da? ¿Qué hacen? Los dioses pelean, que los dioses son terroríficos, son malos. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los chavín, sí, más o menos, Yesenia, como con cuentos, ¿no? Eh, lo que pasa es que los dioses chavín no infunden miedo porque sean muy feos o terroríficos físicamente, sino el problema es lo que pueden hacer, lo que te pueden hacer. Te pueden matar. Son poderosos. Bueno, entre comillas, ¿no? Los chavín sabían que el peor miedo de las poblaciones que ellos querían conquistar era quedarse sin agua, porque al no tener agua, tu agricultura no funcionaría. Por lo tanto, ellos sabían lo que estaban haciendo.
a 3.800 metros sobre el nivel del mar. O bueno, ellos están a 3.200. A 3.200 o a más de 3.000 en realidad. Se puede ver muy bien el movimiento de los astros. Mucho mejor que acá. Porque nosotros, lo que vemos acá arriba, nosotros, no necesariamente son las nubes, esta cosa que es media ploma, medio ploma, no necesariamente son las nubes, es la neblina. Cuando se vuelve espesa, como en estos meses, es neblina, porque nosotros estamos a un nivel bajo sobre el mar. Y lo puedes comprobar fácilmente, ¿no? Cuando tú vas por ejemplo, acá nomás en Villa María del Triunfo, hay un lugar que se llama Apucicay, como, como la Chay, pues, ¿no? Como las lomas de la Chay. Es una loma. Lima no tiene muchos cerros, tiene más lomas. Lo que pasa es que nosotros la hemos invadido y no hemos permitido ya que la vegetación crezca. Pero en Lima hay muchas lomas porque son cerros, entre comillas, ¿no? En donde el agua del mar, los que están cerca al mar, los que están con la cara al mar, eh, el mar se calienta y comienza a salir en forma del agua, en forma de vapor de agua, y es arrastrada por los vientos y choca con estos cerros que están alrededor del litoral. Entonces, estos cerros en algunos meses del año reverdecen, ¿no es cierto? Y al reverdecer tienen su propia fauna, su propia flora, y eso hace que tengamos un ecosistema diverso. Pero cuando nosotros subimos por la loma, ¿no? Pasamos los 1.000 metros, tú te vas a dar cuenta que estás pasándote las nubes, o sea, las nubes, ¿no? Cuando tú vas a Apucicay, y acá nomás en Bienvenido el Triunfo, ¿ah? O sea, está como que del centro de Lima como un par de horas, ¿no? Tú llegas a Villa María del Triunfo, a Pusicay, y subes, o yo subía con mis alumnos, subes así un frío horrible, y todo se ve neblina, y no se ve nada, ¿no? Profe, de frío, sube nomás tu joven. Subimos, 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 llegamos a los 1.000, pasamos los 1.000 y tocábamos las nubes. Las tocábamos así. ¡Profe! ¡Hemos llegado a las nubes! No, joven, ¿no te das cuenta que más allá sigue el cerro? Bueno, el Loma en este caso, y así el sol brillaba y hacía un calor. Tú te das un paso para abajo, hacía frío, un paso para arriba, hacía calor. Entonces, seguíamos avanzando y tú tomas esas fotos bravasas que parece que estuvieras, no sé si has visto esas fotos en perspectiva, que es como que tú estuvieras caminando encima de las nubes o cogiendo las nubes así, ¿no? Lo pones acá y atrás salen las nubes, los eventos, ya, así, así todas las fotos, ¿no? Llegamos hacia arriba y nos dábamos cuenta que todo era más seco. Entonces todo era tierra nomás, más seco era todo. Entonces, ¿qué ocurría? Que em, eso mismo lo veían los chavín. Los chavín estaban mucho más arriba que nosotros y podían ver el movimiento de los astros, las estrellas, la luna, la alineación de estos, porque eran grandes astrónomos, lo habían aprendido de los Caral, lo habían aprendido de los Echín, y ellos podían predecir cuándo iba a haber sequía y cuándo iba a haber, disculpa, cuándo iba a haber sequía y cuándo iba a haber lluvias. Entonces ellos iban a los pueblos, los ayllus que estaban abajo, recuerda que los ayllus se crearon con los Caral, ellos iban y te decían, Puraca, he venido a decirte que mi Dios me comunica que dentro de un mes no habrán lluvias y que te unas a nosotros porque Él te puede proteger. Él se está molestando contigo. Te va a quitar la lluvia. ¿Ok? Ay, por favor, Chavín, qué flojera. Qué flojera. O sea, sí, con sus conocimientos. Y los Chavín te decían, ay, por favor, Chavín, qué flojera. O sea, pucha. ¿Qué? Tu Dios, que ni siquiera lo conocemos, nos va a quitar la lluvia y por favor, no sea ridículo. Eso no va a pasar. Va a pasar. Y cuando ocurra, ojalá que no te arrepientas. Porque mi Dios es más poderoso que cualquiera que esté aquí. Así que ya sabes. Regreso en un mes. Y verdad. O Chavín regresa en un mejor. ¿Y cómo fue? ¿Hubo lluvia o no? No. ¿Ya ves? Te lo dije. Mi Dios, si quiere, te puede matar.
Así que ya sabes tú. Elegirás, pues. ¿Quieres morir? Porque sin comida no vas a poder vivir. Si a mi Dios le da la gana, no va a haber lluvias, ¿entiendes? No me voy a dejar manipular, ¿no? No me interesa. ¿Sabes qué? Todavía me queda el río. Y yo siempre he vivido del río. Así que no me importa. Quiero que te largues. Todavía te quedan ganas de botarme, ¿no? Ya vas a ver. El río también se te va a secar. De eso se va a encargar mi Dios. Está enfurecido, ¿ah? Está enfurecido. No me interesa. ¿Sabes qué? Lárgate de acá, lárgate. No te quiero ver. Vas a ver. Vas a venir a pedirme de rodillas que yo te ayude. ¿Sabes qué hacían los chavín? ¿Sabes qué hacían? Mi ya dice. ¿Sabes qué hacían los chavín? Ellos vivían a 3.200, a más de 3.000. 10 de 10, dice. Entonces, ¿sabes qué hacían los chavín? Vivían cerca de la cordillera. ¿Cómo se crean los ríos de las costas? Es agua de deshielo de la cordillera. ¿Qué? Sí. Y los chavín hacían canales, represas y desviaban los ríos. ¿Cómo, profe? Claro, los chavín hacían un canal, ¿no? Sacaban el agua, o sea, la desviaban y el curso del río se secaba, pues nunca llegaba después de un tiempo. ¿Y cómo fue? ¿Recibiste el mensaje de mi Dios o no? ¿Se secó el río o no? Sí, perdóname, por favor, perdóname, yo nunca quise ser... Cállate. ¿Vas o no vas a seguirnos? Sí, sí, yo tengo... Es que el miedo no era a lo terrorífico de la imagen del Dios. El miedo era a lo que te puede... ¿No te das cuenta que te puede matar? Puede matar a ti y a todos. Inicios de Sedapal, ¿no? Sí, efectivamente. Los chavín eran show. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Pero era obvio que era parte de su sistema. Era esto. Muy hábiles. Re hábiles. Sí, puro show. Son más, mira, son más show que Chiquihuilo, así. Malazo. ¿Ya? Son más show que Chiquihuilo. ¿Quieres show? ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Vamos a ver, vamos a quitar acá la cámara para poder. No, nunca los descubrieron. Nunca. Era su habilidad, pues. Ahora te voy a decir qué pasó. Te voy a decir qué pasó. ¿Quieres show? Sí. Ya. Sí, bueno, no derramaban sangre porque no tenían ese ejército, ¿no? Ahora bien, cuando vemos a Chavín, tenemos que verlo, es mucho más fuerte que eso. Es que ese es el inicio del show, chicos, ese es el inicio del show. ¿Qué pasaba? Chavín tenía un complejo. El complejo Chavín era el complejo de Huántar, ¿no? El complejo Huántar tiene dos templos. Uno, el que ves acá, el más antiguo, el templo viejo, y otro, el templo nuevo que ves acá, ¿no? El templo viejo, allí se ubica el lanzón monolítico y la plaza circular hundida, o sea, acá. Profesora, plaza circular, espérese, plaza circular, plaza circular. De eso han heredado de los Caral, ¿no? Claro, pues joven, en casa mía. Y luego tienes el templo nuevo, donde se hallaron las cabezas clavas y el portal de las Falconias, acá, ¿no es cierto? Este lanzón que tú ves acá estaba aquí, aquí. Por acá venía el río Mosna y por acá venía el río Huachexa, ambos ríos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la cosa? Los chavín sabían que lo que habían hecho estaba bien, pero ¿qué pasaba si tú ya no querías seguir? O sea, ¿qué pasaba si alguien decía, oye, ¿sabes qué? Ya no me convence, ya no le tengo miedo a los chavín, voy a hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Qué pasaba si eso ocurría? O sea, los chavín iban a perder y no iban a estar buscando a cada rato comunidades para anexarlas, ¿no? O sea, no tenía mucho sentido eso. Por eso había que fidelizar a esas sociedades. ¿Y cómo las fidelizo, profe?
Facilito, las fidelizas obligándolas a peregrinar. ¿Cómo? Sí. Las obligas, las haces peregrinar. Eso quiere decir que las comunidades iban desde lugares donde se encontraran, por ejemplo, desde Lima hasta el templo viejo de los Chavín, iban caminando 3 o 4 meses. Una vez terminada la cosecha, de esa manera ellos mismos llevaban su excedente de producción. Ahora, 3 meses, profe, sí, iban todos, ¿ah? Iban todos con su maíz, su excedente de producción, 3 meses caminando, y llegabas, tú que eras el pueblo, estabas acá. Cuando llegabas veías 300 bailarines, entre bailarines y músicos en escena. Así, boom, 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 con sus tambores, vestidos con plumas de aves de la selva, con pieles de animales de la selva, ¿no es cierto? Un show era. Y había comida, flaquitas, flaquitos, había de todo, ¿ah? Mientras que tu curaca, ¿no? Mientras que tu curaca llegaba también contigo, pero tenía otro tipo de recorrido. Otro tipo de recorrido. ¿Cuál era ese recorrido? Llegaba y era recibido por los grandes sacerdotes, ¿no? Era recibido por los sacerdotes y lo ingresaban al ritual de iniciación, que es el ritual del cactus San Pedro. Eso lo heredaron de los Echín. El cactus San Pedro es un cactus que genera una droga alucinógena, ¿no? Y se hierve por varias horas. Ese líquido se pone en un bowl de piedra y con una pipeta que está hecha del hueso de ala de ave, ¿no? Se inhala por la nariz, ¿no? Se mete, sí. Se mete por la nariz. Entonces, al absorberlo, al inhalarlo, ¿no? Digamos que tus sentidos se agudizan, ¿no? Que tú empiezas a distorsionar la realidad. Los Chavín lo hacían para eso, ¿no? Para que tú distorsionaras la realidad. Al paralelo de esto, ellos, los Chavín, habían desviado los ríos. Estos ríos, Mosna y Huachex, habían entrado, ¿no? Entraban así por debajo. Y si tú lo cortas, si le haces un corte transversal y levantas esto como si fuera una tapa, lo que vas a ver abajo es que los Chavín en el piso han hecho un canal hidráulico, han hecho como una, una galería hidráulica, ¿no? Adentro. O sea, como varios conductos, como si fueran como varios tubos, ¿no? Para que pase el agua. Y esos están en forma de laberinto, porque acá también el templo es un laberinto, ¿no? Y está igualito, igualito como están construidos arriba, está también el laberinto, sigue el mismo diseño. Entonces, ¿para qué? Para que en el momento dado, en el momento preciso, ellos abran esa compuerta que está por acá afuera y entre el agua, ¿no? Entra el agua por abajo que tú no ves, porque no la vas a ver, y suena como si fuera un rugido de jaguar, pues, ¿no? Sobre eso que han hecho, ellos van a poner, ¿no? Sobre eso que han hecho, ellos van a poner un piso falso. Ese piso falso, ¿no es cierto? Ese piso falso va a generar como si fuera el piso real para la gente. Tú no sabías que abajo había otra cosa, ¿no? Y era como un laberinto oscuro. Al centro del laberinto estaba el dios lanzón monolítico. Y sobre el lanzón monolítico, unas cuantas ventanitas para que le dé la luz directa al dios. Se veían sus colmillos, en su cabeza habían serpientes, tenía garras, tenía plumas, ¿no? Todo dibujado en la piedra. Entonces, tú entrabas y escuchabas, estaba todo oscuro, era un laberinto, no sabías qué hacer, los demás también estaban igual que tú, y los dioses y los sacerdotes hablaban por esas compuertas de agua que tú no veías y comenzaban a hacer sonidos. Y no solamente eso, en el piso real, en el piso que tú veías, habían hecho huecos, y sobre esos huecos ellos preparaban cerámica, y cuando tú pasabas, o sea, por tu espalda,
¡paf! Reventaban esa cerámica en ese hueco donde estaba el agua y sonaba como una bomba, ¿no? Entonces imagínate tú cómo estabas estimulado y al final los sacerdotes hablaban por esas compuertas de agua que llegaban hasta la base del dios y parecía que el dios hablaba y te decían, ¿no? Lo que tenías que hacer, cómo debías comportarte, cuánto excedente de producción debías dar, que no te podías zafar de ellos. O sea, tú ya con eso, tú alucinabas que era real. Pues tú qué vas a pensar, no, han hecho un canal hidráulico, no, o sea, tú no pensabas nada. Dime tú si necesitas un ejército para dominar a la gente, si la tienes así de controlada en su cabeza, en su cosita colectivo. Ahora entiendes por qué Chavín no necesita, ni hubiera necesitado nunca un ejército. ¿Y cómo es que la gente se la creía? Porque tú le vas a creer a tu curaca. O sea, de hecho, el curaca está diciéndote, o sea, él lo ha visto, lo ha escuchado, a él nadie se lo ha contado, ¿no? Entonces, los Chavín, además, sus sacerdotes se han incrustado colmillos de jaguar permanentes en las encías, se han incrustado huesos de animales en las cejas, se han pintado la cara y han quedado así, mira, así, así. Y así te salían a recibir. Si tú te imaginas todo eso, profe, ¿para qué han hecho eso? Para convencerte a ti de que están tan cerca del Dios que se están convirtiendo en Él. Es que esa es la justificación de por qué ellos sí pueden comunicar lo que dice el Dios y tú no. Nunca lo vas a poder escuchar porque tú no eres como ellos. Entonces, su fama es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Su cerámica también, mira, en su cerámica está su Dios, acá están su boquita, mira su nariz, es como si fuera un sacerdote, ese es un sacerdote, por ejemplo, ¿no? Que se está convirtiendo del mundo de los vivos al mundo de los dioses, ¿no? Acá ves, mira, la forma de su cabeza es como una persona, pero lo demás es como el Dios, mira, ¿ves? ¿Ves? En litoscultura está considerada la mejor expresión del arte chavín y en la cerámica es de tipo monocroma, de base plana, globular, ¿no? Con asa gollete. Entonces, eso, ¿no? O sea, dime tú, por favor, si los chavín no son show. Los chavín son show, son más tóxicas que tu flaca, ¿me entiendes? O sea, es así. ¿Ves? Si te das cuenta de eso. Ahora, si tú me preguntas, profesora, yo entiendo todo lo que me está diciendo, pero si los Chavín eran tan poderosos, entonces ¿por qué cayeron? Si parece como si nada los pudiera derrumbar. ¿Qué está pasando? Ah, bueno, los Chavín están jugando con fuego, porque aunque todo está saliendo a pedir de boca, aunque todo parece estar bien, eh, llega un momento en donde ellos no van a poder con la naturaleza. La naturaleza es impredecible. Les ha funcionado muchas veces, pero cada vez que se expandan más, lleguen a la costa, lleguen a la selva, pueden ocurrir sucesos que sean trascendentales, o sea, que afecten a varias sociedades al mismo tiempo y que no se pueda controlar, como por ejemplo el fenómeno del niño. El fenómeno del niño termina siendo eh, el talón de Aquiles de los chavín. Lo que predecían ya no se cumplía. Decían, ah, sí, va a haber lluvias, y había sequía. Ah, sí, va a haber sequía, y habían inundaciones. Y la gente decía, sí, ya no me interesas. Suéltame, suéltame, ya no me interesas. Ya no, ya no satisfaces mis necesidades. Ya tú no eres alguien que sea indispensable para mí. Y comenzaron a salirse del oráculo. El oráculo comenzó a perder prestigio. Los sacerdotes se equivocaban y no sabían por qué. Y los chavín comenzaron a decaer. Quedó lo mismo dijo mi ex. Lo mismo dijo mi ex. Entonces, ¿qué pasaba? Sí, pasaba que los chavín entonces comenzaron a perder poder, pero sí quedó en una parte muy pequeña, todavía un oráculo chiquito que es en Paracas, ¿no? Tiene influencia chavín, pero es un oráculo ya diferente, ¿no? Es una cultura diferente. Uh -huh. Hasta ahí todo bien, se entendió,
¿Sabes, ahora entiendes, Chavín? ¿Todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta sobre ellos? Yo voy a la fiesta solo por la comida. Sí, los Chavín jugaban con el miedo y lo hacían muy bien. Eran muy buenas actrices y actores. Buen show. Ujú. Sí, con razón duró bastante tiempo, sí. Lograron hacerlo por mucho tiempo. Listo. Porque es una expansión panandina, porque en realidad se expandió por gran parte de los Andes, ¿no? O sea, tocó parte de la selva, tocó parte de la sierra, casi todos los Andes, ¿no? La cordillera. Ujú. No es el primer imperio panandino, porque no llegaron a ser un imperio. Profesora, ¿y por qué los chavices se expandieron tanto? No fueron un imperio, porque para tener un imperio, aparte de expandirse, esta expansión debe ser a través de las guerras. Y pues los chavis no tenían ejército. Ujú. Espero haber respondido tu pregunta, Laura. Bien, ahora sí nos vamos rápido, vamos a sacarnos de ahí, de la pantalla, y nos vamos hacia acá. Listo. Vamos con Paracas. Paracas, a ver, hay una pregunta por ahí, está saltando. Escuché algo ahí. Ya, es Laura. Ahora, en el caso de Paracas, recuerda, tiene sus dos fases, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. En el caso de Paracas Cavernas es lo más cercano a Chavín, o sea, seguiría así, ¿no? Siguiendo la ruta que habíamos planteado, Caral, Sechín, Chavín, Paracas, pero Paracas se divide en dos. ¿Cuál es primero? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Cómo quedaría? Caral, Sechín, Chavín, Paracas Cavernas, Paracas Necrópolis, Nazca. Así, ¿ya? Bien, entonces, eh, por otro lado, también, también tenemos que tener en cuenta que sí, Paracas Cavernas es la colita de Chavín. Pues como es la colita de Chavín, esa va a estar influenciada todavía por ellos. ¿Cómo se diferenciamos, profe, a las dos Paracas, si Cavernas o Necrópolis? ¿Cómo sé en cuál estoy? Es muy fácil. Podemos verlo, por ejemplo, podemos verlo en su cerámica y en sus tipos de tumba. Mientras que la cerámica de Paracas Cavernas es de muchos colores y además es post-cocción, o sea, tiene muchos colores, pero es muy rústica, muy rudimentaria todavía, porque como es post-cocción significa que primero la hemos cocinado y la cerámica cuando se cocina es como una pared sin lijar, ¿no? Que tiene como poritos. Entonces, cuando la pinta, cuando le dan la primera mano, si se ha dado cuenta, que le da la primera mano a la pared y se chupa la pintura, como que no sale medio plomo, ¿no? Es raro, ¿sabes? Entonces hay que darle varias manos para que se vea bien, porque sigue chupando la pared, el agua esta, que es pintura. Entonces, igual en la cerámica, sigue chupando y por eso también le llaman cerámica fugitiva, ¿no? Entonces, esa cerámica no es muy vistosa, sí tiene muchos dibujos, muchos colores, pero no es de muy buena calidad. Por otro lado, también está la cerámica de Paracas Necrópolis. Esta cerámica es de tipo precocción, que significa que primero moldeo mi cerámica, la hago bonito, ¿no? La termino todo su formita y la pinto, así en fresco. Y luego la meto al horno, lo que va a implicar que el color se va a pegar más, va a ser un color más brillante, más duradero, más pulido. Sin embargo, podría parecer que la necrópolis es menos desarrollada que la cavernas por los dibujos, pero no te dejes engañar por eso, es más que todo la calidad, ¿no? En el caso de los Paracas Necrópolis, ellos como que no,
le ponían muchos dibujos, nada por el estilo, porque su cerámica no era ceremonial. Más que todo su cerámica de la Paracas Necrópolis era una cerámica utilitaria, ¿no? Ellos se dedicaban, más que en Paracas Cavernas, que eran teocráticos, hacían rituales, los necrópolis se dedicaban más a la guerra, por eso la cerámica como que no les importaba mucho, pero sí que sea digamos que de buena calidad, ¿no? Por otro lado también están las tumbas. Las tumbas en el caso de Paracas suelen ser, en Paracas Cavernas, tumbas de tipo o de forma de botella o botelliformes. También llamadas tumbas de forma uterina o en forma de cuello uterino. No te hemos puesto la imagen, pero es como si fuera un florero, ¿no? Con su cuellito largo y la parte de abajo como abultadito, como gordito, como redondito, ¿no? Entonces, es como si tuvieras metido un florero gigante, ¿no? ¡Fam! Debajo de la tierra, ¿no? Porque se hace un hueco y ahí entran, ¿no? Entonces entran los famosos fardos funerarios, que ponen a la persona en forma de posición fetal o de cúbito ventral. Como cuando nacen los niños, así las ponen. Y las ponen con sus pertenencias que en vida utilizaron. Por ejemplo, si era un alfarero, pues la ponían con su cerámica, con su comida favorita. Si era un guerrero, pues con sus armas. Si era, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Si tú fueras para acá cavernas y murieras, te enterrarían, ¿no? Con tu ajor funerario. O sea, ¿a ti qué te enterrarían? Te enterrarían, por ejemplo, con tu laptop o con tu celular para que postules en una siguiente vida. A ver si lo haces ahí, postulas en una siguiente vida y ahí ya, pues, entras, ¿no? O sea, a lo que tú te dedicas, pues, ¿no? Normalmente es en fardos funerarios uno detrás de otro, ¿no? Ahí también hay relación muy ritualica, ¿no? De la madre tierra, la tierra que recibe, la que va a volver a dar vida, etcétera. Y por otro lado también están los entierros de tipo Paracas Necrópolis, ¿no? Los Paracas Necrópolis también son entierros eh, de forma subterránea, ¿no? No solamente los Paracas necrópolis se enterraban subterráneos, los Paracas cavernas también enterraban subterráneos, ¿no? Pero ese es de tipo cuadrangular o rectangular, ¿no? Como asimilándose a un fortín militar. Entonces, allí tenemos dos tipos de tumbas que representan el tipo de gobierno, mientras que la forma de botella es más como un ritual, el de tipo rectangular es más como un fortín militar que eran los Paracas Necrópolis. Con Paracas Necrópolis por primera vez aparece el ejército profesional en el antiguo Perú, ¿no? O sea, al decir profesional me refiero a un ejército bien formado. En cuanto al origen, recuerda, Paracas Cavernas inicia con la influencia chavín y en política desarrollaron un gobierno teocrático al principio con cavernas y luego en etapas más tardías con necrópolis, una casta militar de guerreros con una teocracia militarista, ¿ya? En cuanto a las divinidades, Paracas Cavernas tiene como divinidad al dios de los báculos, también conocido como el mismo, lo que pasa es que en Chavín se marca a Chavín como si Chavín fuera el centro de la tradición rituálica en el Perú, de la tradición religiosa en el Perú antiguo. ¿Por qué? Si te das cuenta, este dios de Paracas, que proviene de Chavín, porque es Paracas Cavernas, se parece mucho, míralo bien, es un dios con dos báculos como acá. Mira, un dios con dos báculos, ¿no es cierto? Con garras, ¿no es cierto? Un dios con cabeza como de ser humano, pero medio cuadradita, ¿no es cierto? Y las mismas características están acá, mira. ¿Ves? Cuadradito, ¿no? Sus báculos, pero hay algo nuevo acá, mira. Hay dos animales nuevos. ¿Cuáles son? El zorrito y el mono, porque son propios de la zona, pues. ¿Ya? Pero también las garras se mantienen, las, este, las garras de las manos, de los pies, la forma cuadrada, todo, ¿no? Y bueno, se diferencia ya un poco más el ser oculado, que es el dios de los Paracas Necrópolis. En textilería, los fardos funerarios aparecen, cuya materia prima es el algodón, básicamente, pero
También en la élite se usan otros elementos como la fibra de alpaca, los hilos de oro, las plumas y los cabellos humanos, ¿no? En medicina hay dos elementos importantes que revisar, ¿no? Uno es uno es el de las deformaciones craneanas y otro el de las trepanaciones craneanas. Cuando hablamos de las trepanaciones craneanas, decimos que, bueno, vamos primero mejor con las deformaciones. ¿Para qué sirven las deformaciones que por lo general se hacen en Paracas Cavernas? Sirven para diferenciarse, ¿no? Para hacer yauto, ¿no? Para diferenciarse de la población. Profesora, ¿por qué lo hacen los Paracas Cavernas y no lo hacen los Chavín? Los Chavín no tenían necesidad de diferenciarse de la gente, porque ya era obvio que por el lugar en donde vivían, las características físicas que habían adoptado naturalmente, cuando una persona vive a mayor altura, es más baja de estatura, además tiene una caja torácica mucho más amplia, por lo tanto es como más espaldón, más chatito, más cobrizo, porque está cerca, está prácticamente golpeado por el sol, pero no hay humedad, por lo tanto tiene un tipo de piel peculiar. Entonces, no había problemas, y aparte puede su vestimenta, ¿no? No había problemas con definir quién era la élite en Chavín, pero sí había un tanto de problemas para definir quién era la élite en Paracas, ¿no? Porque pues, todos son como iguales, ¿no? Entonces, en ese caso, los Paracas se deformaban el cráneo para verse frente a los demás de su pueblo como la élite. Y es por eso que ellos se dan cuenta que cuando los niños nacen con los huesos todavía sin endurecer. Es por eso que aprovechan el momento para entablillarles la cabeza y hacer crecer su cráneo hacia arriba, ¿no? Bueno, hacia arriba, hacia los lados también algunas veces, pero eso lo diferenciaría rápidamente de las otras personas. Y si me preguntas si tenían alguna condición diferente, física, mental, por lo que hacían, pues no. El cerebro es como el agua, ¿no? Va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Así que no hay ningún problema con eso. O sea, todas sus facultades estaban. Ahora, en el caso de las trepanaciones craneanas, cuando hablamos de las trepanaciones, decimos que en general son operaciones a cráneo abierto y hay una mayor cantidad de ellas en el periodo de necrópolis porque hay más guerras, pues, ¿no? Y las guerras, ellos no pelean con armas de fuego, es obvio, pero tampoco pelean con armas de metal, aunque ya conocían el bronce o el cobre, eh, las armas antes de la llegada de los españoles son armas de piedra. Entonces imagínate que tengan un golpe en la cabeza con una porra, o sea, una piedra con un palo ahí unidos, ¿no? Lo mejor que te podría pasar en realidad es que te rompan la cabeza, pues no es lo mejor que te podría pasar. Sin embargo, eh, si no te rompe la cabeza te puede dejar pues, recontra mal, ¿no? Porque, a ver, yo tengo, si yo tengo, vamos a ver acá. Si este es mi cráneo, ¿ya? Este es el líquido, ¿no? En nuestro cráneo, ¿no? Adentro. Y acá está el cerebro. Entonces, ¿qué pasaría? Si a mí me golpean, es un golpe leve, ¿no? Amortigua ahí. Pero si es un golpe fuerte, mi cerebro comienza a inflamarse y si no se rompe la cabeza, ¿por dónde sale? Ahí me da meningitis, ahí más quedo. Adiós, Pepito. ¡Pum! Golpe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es abrir para drenar, para desinflamar, para evitar meningitis. Por lo tanto, entonces, cuando se golpean y no se abre, bueno, cuando se abre también, pero sobre todo cuando no se abre, hay que cortar, ¿no? Se corta aquí, se corta acá, se corta más atrás, ¿no es cierto? Que cortar, drenar, desinflamar
y luego cerrar con algo, no para unir, porque el hueso, ellos habían descubierto que se iba a soldar solo. O sea, el hueso iba a juntarse con el otro como lo hacemos ahora, ¿no? ¿Para qué te ponen un yeso? ¿Para curarte de la...? No. Hacen para que se mantenga en una sola posición y tu hueso no se vaya por un costado y crezca mal, ¿no? Entonces acá también. Te podían poner, si eres un sacerdote, te podían poner una lámina de oro, si te eras un militar, una lámina de plata, o si eras uno del pueblo, te podían poner un pedazo de calabaza, claro, un mate hasta que pudiera, ¿no? Completarse. Entonces, sí, eso era básicamente. Ujú. Parecen aliens. Sí, sí, sí ha sido a, ¿cómo se llama? Sí ha sido al Museo de Arqueología, Antropología e Historia en Pueblo Libre, o si ha sido al Museo de, ¿cómo se llama? Al Museo de la Nación, habrás visto, sí, sí, hay eso. Ya, no me acuerdo si tomé la foto, no me acuerdo de eso otra vez. Ya está. Chicos, ¿estamos en clase o estamos viendo lo de la bandera? Por favor. Ay, Dios mío. Ay, no sé qué va a hacer. ¿Con los coristas o con ustedes? Pensé que mi clase estaba entretenida. Bueno, that's it. Ese tipo de cosas, sí, bueno, lo que me acaban de decir, bueno, no porque uno escucha también, pues, ¿no? Cuando está escuchando la clase, también uno a veces escucha la televisión que está prendida de la casa, ¿no? Pero, no sé, estamos muy desordenados, ¿no creo? Una bandera nueva, un sistema nuevo, así de todo en tan poco tiempo, no es como lo más aconsejable, ¿no? Esperemos que todo nos vaya bien y que, ay, Dios mío, no sé cómo decirle a esta gente. Mm, es que lo que pasa es que nuestra bandera no es el problema. O sea, esa es una cuestión identitaria, ¿no? Tienen que hacer un trabajo muy, muy, muy grande para que eso pueda cambiar. O sea, no es de la noche a la mañana, por favor, no, que van a poner ahí, no sé, la cara de chocolate, van a poner en la bandera. Ah, su madre. Pero hay tantas cosas por las cuales, em, o sea, que esperan resolver en este país, que quieren cambiar la bandera. Qué raro. ¿Sabes qué parece? Y eso todavía no hemos llegado a ese punto, pero ya lo vas a ver. Cuando lleguemos al proceso de independencia, cuando el Perú recién se iniciaba como una república, todo lo que ves ahorita, todo lo que ves ahorita había. Todo, todo, todo. Claro que de mayor nivel, ¿no? O sea, gente que sí había estudiado y todo, pero no, las culturas indígenas no tenían bandera. No, yo tampoco le veo sentido ya aquí. Bueno, nosotros a lo nuestro, sí, a lo nuestro. Nosotros a seguir avanzando. Bien, vamos ahora con el intermedio temprano. Ya vamos con el intermedio temprano. ¡Profe, una pregunta! ¿Por qué caen los Paracas Necrópolis, profe? Ah, los Paracas Necrópolis caen jóvenes por un avance de los Nazca. Los Nazca acaban de nacer entre el Río Grande. Mira acá, es el Río Grande que llega desde, ¿no? Llega de la desembocadura de los ríos del Ingenio, ¿no? De La Palpa, de varios ríos, y mira, se crece acá. Ellos comienzan a expandirse, expandirse hasta llegar a zonas altas, ¿no? Entonces, eh,
em, vamos a ver que los Nazca llegan a tomar posesión de los territorios Paracas y los absorben. Cuando hablamos del intermedio temprano, hablamos de un periodo en el que ya se terminó la expansión y ahora se han vuelto a contraer a sus ciudades. Los Nazca a 50, del año 50 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo, o sea que duraron aproximadamente 650 años, ¿ya? Eh, Su origen está a partir de la tradición Paracas Necrópolis, ya sabes por qué. Políticamente destaca la élite teocrática militar que usaba cabezas trofeo obtenidas en sus conflictos como ofrendas a los dioses. Bueno, tenían más de una función, ¿no? La función de los Paracas Necrópolis, como las cabezas trofeo, y ahora de los Nazca, no era solamente ser una ofrenda, era también intimidar a su agresor, a su oponente, porque los Paracas, como te dije al principio, no tenían un ejército, poco a poco lo fueron formando, pero ya los Nazca eran más agresivos. Los Nazca iban a tu comunidad y te decían, ¿quién es el curaca? Delante de ti le cortaban la cabeza, le sacaban la piel con el cabello y quedaba como una máscara de Halloween y luego la ponían en unos calderos para que hiervan por varias horas con sal y la piel se retraiga, se reduzca, y una vez que se reducía la ponían a secar y cuando se reducía parecía que el pelo había crecido, pero en realidad solamente el folículo se veía más largo, porque se había contraído la piel, y luego la ponían a secar por algunas semanas, la rellenaban con alguna cosa como pajilla o arenisca, la cerraban y la ofrecían a los dioses, pero al mismo tiempo la ponían como un cinturón, ¿no? Los guerreros la ponían como cinturón y cada vez que iban a, a intimidar a poblaciones a algún lugar, pues las llevaban, ¿no? Entonces las poblaciones veían ese cinturón y era obvio que iban a tener miedo, ¿no? Que les iba a inspirar el peor terror de todos. Es por eso que lo que se va a ver es, digamos, una expansión, sí, militarmente, porque los Nazca, disculpa, se expanden militarmente, pero a través de un terror ahora sí ya más explícito, ya no tanto como los Chavín, sino ahora una cosa ya más real, ¿no? Por otro lado, también recuerda en economía su principal actividad es la agricultura intensiva. Como yo te lo había comentado en algún momento, la agricultura intensiva es aquella que tiene tecnología, que usa tecnología. En este caso, los Nazca tenían un problema y era básicamente el de la obtención de agua. Si bien es cierto, tienen una gran cantidad de afluencias de ríos, como lo estás viendo, esos ríos tienen que ser canalizados para que puedan ser óptimos, para que puedan servir para regar los campos de cultivo. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a ver, lo que vamos a ver es que hay una necesidad de obtener agua. ¿Qué agua vamos a obtener? La canalizada de los ríos no, sino el agua de subsuelo. Profesora, ¿existe agua de subsuelo? Sí, se capta el agua del subsuelo mediante galerías filtrantes. ¿Y de dónde viene esa agua del subsuelo, profe? Es la filtración de ríos que están aledaños. Como los Nazca tenían varios ríos que estaban cercanos, entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que los Nazca eh, delimitaban, ubicaban estas filtraciones y las intentaban sacar a la superficie. ¿Cómo lo hacían, profe? Lo hacían con este sistema de acueductos. El sistema se llama acueducto, el sistema, ¿no es cierto? El conjunto de estas galerías filtrantes. Lo podrían hacer profesora, con un pozo, sí lo podrían haber hecho. El problema era que ellos no conocían la rueda. Si no conocen la rueda, tampoco conocen la forma básica de la polea. Como no la conocen, el sacar agua de un pozo iba a ser prácticamente imposible. Por eso mejor, en vez de sacar el agua del pozo, nosotros podríamos ir por el agua. ¿Y cómo podríamos ir por el agua? Por un sistema así como si fuera una escalera caracol, ¿no? Como la que estás viendo en pantalla. Entonces, esta forma como una escalera caracol te permitía dos funciones, ¿no? La primera era bajar por tu agua, llegar, ¿no es cierto? Bajar por tu agua, pero la segunda era aún más interesante, ¿no? Y tú sabes que Nazca, bueno, todo el Perú está frente al cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? Y el cinturón de fuego del Pacífico tiene una característica básica, ¿no? ¿Cuál es la característica básica de esta? Es que las placas que se encuentran
dentro ejercen presión, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en zonas como Nazca, ¿no? En zonas como Nazca se ejerce mucha presión. Esta es la placa continental. La placa continental va hacia abajo, ¿no? Y la placa de Nazca va así de frente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos siempre generan tensión, ¿no? Generan presión. Pero, ¿qué ocurre? Esta es la placa, pero, ¿qué ocurre? Este de acá, vamos a ver. Este de acá es la placa continental y la de Nazca empuja. Pero esto que tú ves que se está haciendo como un pliegue, eso es energía que está contenida. Cuando la energía contenida salta por momentos, así, entonces eso quiere decir que vas a tener un temblor. La magnitud va a depender de la energía retenida. Pero cuando es mucha y ya no puede más y salta como un resorte a un terremoto, ¿ya? Ahora, eso en cuestión de la Tierra, pero en cuestión de la fuerza, esa presión va a mantenerse, ¿no? En algunos momentos, cuando sale liberada, también sube el agua, porque la marea también, el mar también se mueve, ¿no es cierto? Entonces, la marea cambia, pero también las fuerzas que están por debajo, fuerzas de la Tierra, comienzan a hacer que el agua suba como si fuera una bomba, ¿no? De agua sube por esas que parecen una escalera caracol. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que nuestro sistema de galerías filtrantes va a servir para que el agua suba, moje los terrenos que están alrededor, como lo que vas a ver acá. Acá. Mira, a los terrenos que están alrededor, por eso están acá. Los moja y los humedece y puedes sembrar. Pero también acá, en esta parte, tú también puedes sembrar. Acá pueden pasar las personas, porque cuando no sube el agua, las personas pueden bajar por ella, ¿no? Sube, moja, aquí también siembras, acá también siembras, acá también siembras, o también podrías bajar por el agua, ¿ya? En cuanto a arquitectura, hay grandes centros ceremoniales como Cahuachi, que es el mayor centro, y estanquería, y un urbanismo planificado, ¿no? También es importante. Además, en religión, la religión está basada al culto del dios Kon, que está representado por la máscara de felino y portando siempre un báculo y las cabezas trofeo, ¿no? La máscara de felino parecida, ¿no? A la del zorrito de Chavín, no, de Paracas, ¿no? Un báculo, mira, igual, las garras un poco más estilizadas ya, ¿no? La cabeza trofeo acá y la cabeza trofeo acá, ¿no? El dios sosteniendo una cabeza trofeo. En cerámica es de tipo polícroma, usa hasta 16 tonalidades de colores. Solamente hay dos colores que no utiliza. Uno es el verde y el otro es el azul, porque son colores que generalmente reflejan para ellos el cambio de la estación. En el caso de las sociedades de la costa, es muy difícil que nosotros podamos definir 4 estaciones del año. Actualmente, por ejemplo, ahorita, ¿en qué estación estamos? ¿En qué estación del año estamos? Ahorita. A ver, ¿en qué estación del año? A ver, ¿en qué estación del año estamos? Joven, estamos en otoño. Pero parece invierno, o sea, no. Para nosotros, ya, o sea, siendo sinceros, para nosotros los que vivimos en Lima, si es que tú estás viviendo en Lima, para los que vivimos en Lima solamente hay dos posibilidades, o verano o invierno. Nada, otoño, primavera. Eso son exquisiteces para los europeos, ¿sí o no? Para nosotros nada que ver, para nosotros solamente verano, primavera, ¿sí? Verano o invierno, ¿sí o no? Eso de que primavera, no, 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 eso no hay, ¿sí o no? Hace frío, pues ¿sí o no? Hace frío, pero para nosotros no hay diferenciación. Igual es para ellos. Entonces, ¿cómo ellos sabían cuándo podían sembrar o cuándo podían cosechar? Cuándo podían estar en otoño o en primavera, que eran los intermedios, ¿no? Los periodos intermedios. Bueno, lo podían saber porque en verano los rayos solares se caen perpendicularmente a la Tierra, atraviesan por una falta de densidad de las nubes,
permite que esos rayos solares caigan perpendicularmente a la Tierra, traspasen inclusive la primera, digamos, que la superficie del mar y se vayan hasta abajo. Eso va a generar que aparezca mayor cantidad de plancton, al aparecer mayor cantidad de plancton, aparece mayor cantidad de algas y el mar se convierte o se torna de color verdoso, ¿no? Estamos en verano, o en periodo de inicio de lo que nosotros llamaríamos primavera, para comenzar a sembrar. Pero si nosotros estamos, por ejemplo, en época en la que se empieza a tornar azul, porque ya el plancton desaparece, quiere decir que los rayos solares ya no inciden perpendicularmente, por lo tanto, entonces estamos entrando al otoño, y eso quiere decir que estamos en periodo de cosecha. Por lo tanto, los nazcas sabían perfectamente cuándo sembrar y cuándo cosechar sin ningún inconveniente. Por otro lado está el horror al vacío, donde se pinta una totalidad de la totalidad de la superficie. Como te das cuenta, aquí sí podemos ver horror al vacío, acá. ¿Por qué? Toda la superficie está pintada. Profesora, pero acá le falta poner sus dibujitos. Sí, pero es que está pintada igual, si te das cuenta. No puede tener dibujos en todo, en cada pedacito, como tu cama cuando era chiquito, que ponías un montón de stickers, ¿ya? Pero sí tiene una gran cantidad se ha ocupado todo el espacio, nada se ha dejado en blanco, ¿no? Y también están las líneas o geoglifos Nazca. Diferencia entre una línea y un geoglifo. En realidad, todos, tanto las líneas como las que no son líneas, son geoglifos. Todos son geoglifos. La diferencia es que se le llama líneas de Nazca a aquellas que tienen una figura diferente, ¿no? Como un monito, el colibrí, no sé, el astronauta, el candelabro, y son geoglifos en general todas las marcas sobre la Tierra que tienen un objetivo común, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Nazca, no todas son así, no todas son colibrí, monito, no todas son así, la mayor parte de ellas son figuras geométricas, ¿no? Triángulos, rectángulos, círculos que marcan según Toribio Mejía Céspedes, son caminos ceremoniales, ¿no? De agua, rituálicos para el agua. Son normalmente espacios marcados, ¿no? Por ejemplo, si tú encuentras un río subterráneo del cual vas a poder hacer después una galería filtrante, ¿qué haces? ¿Cómo sabes que está ahí? Pues la marcas con estas figuras geométricas o una línea de Nazca si quieres, ¿no? De acuerdo al relieve, de acuerdo a la extensión, ¿no? Pero también está la teoría de Maria Reich que dice que es un calendario astronómico, también podría ser que también cada figura simbolice algo, ¿no? Aunque no responde mucho a los geoglifos, ¿no? Dice qué pasaría si solamente son figuras geométricas, ¿no? Profesor, una pregunta. Si Nazca era tan poderoso porque se ve, ¿no? Sus cabezas trofeo, todo lo que tiene, ¿por qué cae? Ah, lo que pasa es que los Nazca tuvieron un problema, un déficit en cuanto al espacio para cultivar. Y es que los Nazca, muchachos, como fue aumentando su población, porque hoy es obvio que si alguien te enseña una cabeza de su contrincante anterior, lo que le ha hecho, tú pues no vas a poner mucha resistencia que digamos, pues, ¿no? Entonces, bueno, los Nazca iban aumentando su poder, eh, y el tema fue que a mayor cantidad de personas que hay que alimentar, hay que tener mayor cantidad de combustible, ¿no? En este caso, leña para poder cocinar, para poder darse calor. Y los Nazca estaban, digamos, tenían una barrera natural para evitar que entre el desierto. Esa barrera natural eran los árboles de guarango. Asimismo, como en el norte hay árboles del algarrobo, aquí habían árboles de guarango. Entonces, con estos se buscaba evitar, ¿no? Naturalmente, que el desierto entrara. Sin embargo, los Nazca comenzaron a depredarlos y el desierto les ganó terreno. Un fenómeno del niño luego arrasó con todo, porque el árbol de guarango también detenía eso, ¿no? Era como una pared, ¿no? Que de cierta manera detenía la fuerza del agua, detenía la acción del viento, de la arena, etc. Y bueno, no se pudo y ¡rah! Se lo llevó con todo, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Algo no entendiste, por favor? Para seguir avanzando, tenemos ya solamente 30 minutos. Sí, 30 minutos aproximadamente.
¿Todo bien, chicos? Somos 50 en aula, creo 58 por ahí. Ya, ok. Seguimos entonces. No sé tú, pero yo... Hay una pregunta, creo que hay una pregunta. Ay, joven, es un bolero antiguo. Y como yo soy bien antigua, es un bolero, joven. Es un bolero de Manzanero. Listo. Vamos con Mochica del año 200 al 650 después de Cristo. Se ubican en en la costa norte. Mira, los Mochica tienen una característica, ¿no? Al igual que los Nazca, sí, intentaron ser grandes, intentaron conquistar, como lo has visto con los Nazca, igual los Moche o los Mochica. Sin embargo, también, ¿no? El problema de ellos era el lugar, ¿no? El problema de ellos era la geografía, que estaba como que bastante disminuida, debilitada eh, en el sentido de que eh, no puedes accionar tan rápido con tu ejército si tienes en la mitad de todo un desierto, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, está ubicado en la costa norte de Piura, ¿no? Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, ¿no? Hasta Ancash. Políticamente se organizan en reinos independientes, ya que cada uno de ellos sí tiene un alaek, un jefe de regional, ¿no? Pero están unidos por la lengua, por las tradiciones y por la religión, ¿no? Por la lengua, que es el muchik, y también eh, por las costumbres, como sus vestimentas, sus ceremonias y sus dioses, donde destaca Ayapaej, es el dios degollador, ¿no? Que representa a los guerreros mochica, que lo vamos a ver en un ratito. Acá, por ejemplo, puedes ver una figura de Ayapaej, ¿no es cierto? Es el famoso dios degollador, ¿no? El que aparece en los murales. En economía tiene una actividad agrícola importante, intensiva, o sea, usa canales, por ejemplo, tecnología agrícola, pesca y comercio, utilizar en canales de radio, ¿ves? Como la cumbre. En cuanto a arquitectura, recuerda, tiene centros urbanos, ya ceremoniales, como la Huaca del Sol, Huaca la Luna, que contienen murales. ¿Qué significa que tengan murales, profe? Si tú te das cuenta y ves las imágenes de estos murales, son como figuras, como pinturas en alto relieve, ¿no? ¿Qué simbolizan, profe? ¿Qué hay ahí? Por ejemplo, han representado la llegada de los prisioneros de guerra, que no serán sus esclavos, porque ellos no tenían esclavos, ¿no? Pero que sí serán eh, sometidos a rituales para que se entienda que ellos tienen el poder, ¿no? O sea, los moches los llevaban, hay una figura donde hay Apae que está levantando así una serpiente en su mano, como si fuera un hacha, ¿no? Y les va a cortar la cabeza y todos están amarrados del cuello, ¿no? Uno detrás de otro, así, van caminando uno detrás de otro con sus manos amarradas y su, y un, y una soga en el cuello, ¿no? Y ahí van a ir a justiciarlos y se ofrecía su sangre, se ofrecía sus cuerpos a los dioses, ¿no? Para que hubiera prosperidad en las guerras y además también para someter a los otros pueblos que alrededor de ellos venían desarrollándose. Por otro lado, también está el complejo del brujo con Huaca del Brujo y Huaca Cao Viejo, donde está la Dama de Cao. Ahí está Magali Solier, que ha recreado a la Dama de Cao, pero yo quiero que te fijes mucho en sus brazos. Lo que tiene ahí no son chuzos, por si acaso. ¿Qué son? Son tatuajes, profesora. ¿Se hacían tatuajes? Profe, ¿cómo es que la Dama de Cao se podía hacer tatuajes y mi mamá no me deja hacer uno a mí? Bueno, lo que pasa es que la visión de los tatuajes ha cambiado mucho de manera en que ha ido pasando el tiempo, ¿no? Para los del antiguo Perú, hacerse un tatuaje era solamente para la gente de la élite, gente que tenía poder porque eh, simbolizaba estatus, ¿no? Las mujeres que se hacían tatuajes eran sacerdotisas, mujeres que podían predecir
el futuro agrícola, que formaban parte de la élite del gobierno, ¿no? En cambio, nosotros vimos mal los tatuajes estigmatizados cuando tuvimos contacto con los españoles, ¿no? Los españoles veían mal los tatuajes porque normalmente eran marcas que se hacían al llegar a un puerto o al cometer una hazaña, ¿no? Como por ejemplo, caso de los marinos, de los piratas, de los corsarios, de los expresidiarios, ¿no? Cosa que no había en el antiguo Perú. En el caso de ella, por ejemplo, esas marcas, esos tatuajes van a ser por lo general de tatuajes de arañas o de serpientes, ¿no? Que son importantes, ¿por qué? Son importantes porque por lo general esos animales, las arañas, las serpientes, son animales que aparecen en el desierto cuando hay humedad. Si hay humedad, quiere decir que la lluvia se avecina. Y si la lluvia se avecina, quiere decir que estamos pronosticando un buen augurio agrícola. Por lo tanto, lo que ella está haciendo es básicamente generando, ¿no? Un pronóstico, ¿no? A través de esos tatuajes, ¿ya? No es la única, acá también en Lima hay si tú vas por San Marcos, ahí está Huaca San Marcos, luego está Huaca Católica, que es una sola, solamente que después de muchos años hicieron una avenida y la cortaron, y Huaca Tres Palos, ¿no? Que es la del Parque de las Leyendas. Es una sola. Ahí, por ejemplo, gobernaba una mujer también, aquí en Lima, que era la Dama de los Batanes, así se le llama. La Dama de los Batanes está enterrada ahí está enterrada en el Parque de las Leyendas, con un séquito de 9 mujeres que han sido sacrificadas para que la acompañen, ¿no? Y hay varios utensilios como de cocina y perros, ¿no? Que la acompañan el cuerpo de esta mujer, y ella también tiene tatuajes de arañas, de serpientes, de perros, ¿no? En su cuerpo. Entonces y lo mismo pasa con las mujeres de Boca Pojana, ¿no? En Boca Pojana también hay mujeres con tatuajes, también alusivos al mar, también alusivos a la humedad, ¿no? A la lluvia. Entonces, disculpa. Entonces sí, eso es importante, ¿ya? Forma parte de la élite, igual que el señor Zipán, ¿no? Y en Huaca Rajada, la tumba del señor Zipán, ¿no? En cuanto a metalurgia, destacan el uso intensivo del cobre y las aleaciones que son las tumbagas y el dorado en cobre. Lo que yo quiero que entiendas es que la metalurgia es un proceso diferente al de la orfebrería. Si bien es cierto, los dos trabajan metales, tienes que entender que la metalurgia es ese proceso por el cual se convierte ese mineral que está crudo en la tierra, hay que separarlo, ¿no? El oro no viene por pepitas, el oro viene metido en una piedra, con otros minerales, ellos lo sacan, ¿no? Lo hacen líquido, lo convierten en una plancha de oro, lo convierten en una plancha de plata, lo convierten en una plancha de cobre, ¿no? O en una pepita, ¿no? Entonces, eso es metalurgia, el trabajar de cero el metal y convertirlo en algo que después, en una materia prima que después pueda ser trabajable. Y la orfebrería es el trabajo artístico sobre ese metal. Aretes, narigueras, orejeras, pectorales. Ahora, los moche hicieron trabajo metalúrgico, por supuesto, el mejor de todos, pero también hicieron trabajo orfebre. Claro que su trabajo orfebre no es el de mejor calidad, no es, porque el de mejor calidad es el de Lambayete después. Sin embargo, tiene muchas características interesantes, ¿no? Pero sobre todo son metalúrgicos. Y en cerámica, recuerda, está la cerámica es de tipo bicroma, por lo general se usan dos colores, el blanco cremoso, como ves aquí, el anaranjado ocre, y también es una cerámica, también vas a encontrar cerámica pictórica. Pictórica es esto, o sea que es llanito y encuentras dibujos nomás. También vas a encontrar, en poca cantidad, pero vas a encontrar, ¿no? Escultórica porque, sobre todo es escultórica, porque mira, parecen como muñequitos, ¿no? Están esculpidos. Es realista porque los moches no van a representar nada, absolutamente nada, que no sea parte de su realidad. Por ejemplo, por eso es muy común encontrar en su cerámica, encontrar huacos eróticos, por ejemplo, ¿no? De posiciones sexuales
que uno diría, wow, o sea, los moches hacían esto. Bueno, para que lo puedan representar lo hacían. Se tienen huacos que representan actualmente zoofilia, necrofilia, sexo entre hombres, sexo entre mujeres, que no es homosexualismo tampoco. Ellos lo veían de una manera diferente, ¿no? Sexo con animales, es más ritualico que lo que nosotros pensamos ahora, ¿no? También conocían algunas condiciones y enfermedades que habían puesto en sus huacos. O sea, por ejemplo, conocían el labio leporino, ¿no? Hay huacos, retratos que tienen representado el labio leporino, ¿no? Que está cortado ahí hasta hacia la nariz, ¿no? Que ahí le falta un pedacito. También hay huacos que representan personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Porque el síndrome de Down sí es una de las características, de las condiciones de algunas personas que sí se nota en su rostro, ¿no? En su rostro es peculiar, ¿no? Es particular, porque recuerda que es el síndrome del cromosoma 21. En el cromosoma número 21, que deberían ser 2 cromosomas XY, ¿no? Hay 3. Entonces, eso generan condiciones diferentes, formas de la forma achinada de los ojos, ¿no? La cara aplanada, la nariz hacia adentro, ¿no? Eso es lo que ellos también conocían. Por otro lado, en cerámica, ya lo hemos dicho, es realista, tiene asa gollete, que es esta que tú ves acá como si fuera una mochilita, es el asa gollete. ¿Ya? Hasta ahí todo bien para ir ya terminando, nos faltan solamente 2 culturas, estamos ya en los últimos PPTs. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no te haya quedado claro, que quisieras que yo repita, no sé? ¿O te has pegado con la bandera? ¿Cómo es? A ver. A ver, todo claro, profe, todo claro. Nora. Ya. Seguimos entonces, pues, ¿no? Todo bonito, todo bien. Chin, chin. Ya. Ay, mi espaldita. Ahí vamos. Sigamos, le dice. Ay, joven, ya sabes, ya esa. En la nueva, joven, la nueva canción ya estás practicando, ¿no? Estás practicando la nueva canción, ¿no, joven? ¿Cómo que cuál? ¿Cómo que cuál, joven? Como no sabes, estás en nada, joven, ¿ah? No, no entras al TikTok, no entras, no, o sea, no sabes. La de Vizcarrita, pues, joven. Ya queda para el final de la clase, ¿ah? Para el final de la clase. Bien, vamos rapidito con el horizonte medio. Recuerda, el horizonte medio es un periodo también de expansión. Como te dije, expansión, contracción, expansión, contracción. Expansión, primer horizonte. Contracción, primer intermedio. Expansión, segundo horizonte. En ese segundo horizonte, lo más importante es entender que las culturas no provienen de la nada. Las culturas provienen de un periodo más grande, ¿no? Y ahí entonces podemos ver que esas culturas que se van a formar, que solamente son 2, Tiahuanaco y Wari, provienen del periodo anterior. Y en el periodo anterior, las que se van a juntar van a ser, para formar a Wari, se van a formar 3, se van a juntar 3. Y para Tiahuanaco va a crecer. ¿Cómo va a ser eso, profe? En el intermedio temprano estaba Moche, que hemos visto, estaba Nazca, que hemos visto, pero también habían otras que eran pequeñas y que fueron creciendo. Estaban Moche, Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. Tiahuanaco, aunque no tenía ejército, creció y creció y creció, muy parecido a la forma de expansión de los Chavín, a través de su religión.
¿Por qué? Porque su Dios era trascendental e importante. Era un Dios que todos conocían y que era fácilmente de que pueda tener mucho poder. ¿Y sabes por qué? Porque era este Dios de los báculos. ¿Y no te acuerdas que ese Dios de los báculos en diferentes formas ha ido manteniéndose en el tiempo? Bueno, los tiahuanacos lo tenían. Y además que como se encontraban a 3.800, a 4.800 metros sobre el nivel del mar, pues lograban tener un gran oráculo. Entonces todo eso los ayudó para que ellos pudieran convertirse en una gran civilización. Por otro lado, también estaban los Wari. Y los Wari, ellos iban a hacer una combinación. ¿Combinaciones de quién, profe? Se van a combinar tres culturas. Los Nazca, los Huarpa y un pedacito de los Tiahuanaco. Todo eso van a ser los Wari. Profesora, ¿los Wari desplazaron a los Tiahuanaco? La respuesta es no. En el segundo horizonte, ambos conviven. Sin embargo, conviven en espacios diferentes, porque por un lado, los tiahuanacos se han expandido desde el lago Titicaca, desde la meseta del Collao, ¿no es cierto?, en el altiplano boliviano, sur del Perú y norte de Chile, y en el caso de los Wari, ellos se desarrollan en otra zona, en la Sierra Central, lo que ahora sería Ayacucho, Apurímac, Andahuaylas, en esa zona. Así que no te confundas que los dos no son una misma cosa. En el Horizonte Medio, entonces, se desarrollaron dos culturas, Tiahuanaco y Wari, sociedades complejas con centros urbanos en la costa y en la sierra. Wari fue un estado militarista, sí tenía ejército, por lo tanto, como Wari se expandió un montón y tenía un ejército, él sí pudo ser el primer imperio del Perú. Anótalo ahí, los Wari son el primer imperio del Perú. Porque aparte de expandirse, vamos a ponerlo por acá, aparte de expandirse, lo hacían a través del ejército. Imperio. Él es mi bebito fiu fiu, dámelo chocolate, papá me hace, como yo no lo bebitía. Ahí está. Entonces, es el primer imperio panperuano, o sea, de todo el Perú, y Tiahuanaco, bueno, no pudo ser un imperio porque sí se extendió mucho, pero no llegó a tener ejército. En cuanto a la política, ¿no? Tiahuanaco es una sociedad que tiene un gobierno, un estado expansivo, colonizador, no violento. ¿Qué significa esto? Que sí, efectivamente se expande mucho, pero a través de la religión, nunca con ejército, porque no lo tenía. Y profesora, ¿por qué no cree usted que no tenía ejército o por qué, según lo que ha leído, no tenían ejército los tiahuanacos? Porque a esa altura, en la que ellos viven, es difícil hacerlo. ¿Cómo podrías movilizar un ejército tan grande a 4.800 metros? Es bien difícil eso, ¿no? Tema logístico, de alimentación, de traslado, ¿no? Un poco difícil. Por otro lado, también se ubican en la meseta del Collao, en el altiplano boliviano, sur del Perú y norte de Chile. Aquí hay un dios que es el mismo de ellos, pero que tú también viste algo parecido en Chavín, algo parecido en los Nazca, algo parecido también antes en los Paracas, y es el dios de los báculos, ¿no es cierto? El dios de los báculos de los Tiahuanaco. Los Tiahuanaco, como te decía, tienen un problema fuerte, y ese problema es el problema del territorio. Económicamente, los tiahuanaco tienen como actividad principal, ¿no?, la ganadería de altura. Profesora, ¿por qué? ¿Por qué ganadería de altura? Porque al nivel del mar en el que ellos se encuentran, así tan alto, bueno, como tú sabes, eh, hay poca posibilidad de, ¿cómo se llama esto? De humedad, ¿no? Hay poca. Entonces, las plantas casi no se pueden desarrollar. Y además, date cuenta también que en zonas como estas, a mucha altura, hay mucha roca, la raíz se corta, tiene que ser una planta, si va a crecer naturalmente, tiene que ser una planta
que tenga la parte de afuera, o sea, las hojas, todo, tiene que ser muy duro. El ichu es duro, ¿no? Es como un pasto seco, amarillo todavía. Y tiene poca raíz, ¿no? Porque chupa poca agua, por eso no es tan verde. Y además porque no tiene mucha cetosis, ¿no? Entonces, por eso es que por lo general abunda el ichu. La única cosa el único animal que puede sobrevivir con esa dieta son los camellos sudamericanos. Por eso hay ganadería de altura. El tema es con la agricultura. Por eso buscan una tecnología agrícola, en este caso los famosos guaruguaro camellones. De entrada debo decirte que los guaruguaro camellones tienen un gran inconveniente, y es que sí, es una tecnología que sirve, que se usa, sin embargo no se puede usar en grandes espacios por el tema de que los guaruguaro camellones terminan siendo como chacras elevadas. Hay que remover la tierra, ponerla como si fuera un montículo, así uno al lado de otro, dejando un espacio. Para eso se necesita mucha mano de obra. Y en las zonas altas no hay muchas comunidades, poblaciones. Los Tiahuanaco se van a expandir, pero hacia abajo, no hacia arriba. Ya más arriba que ellos ya no hay. Más arriba que ellos será San Pedro, pero ya no hay. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Poca mano de obra, y los guaruguaro eran, como te digo, muy efectivos, sin embargo, no habían muchos. Profesora, ¿y qué es un guaruguaro? Lo que estás viendo en pantalla, mira. Los guaruguaros son chacras elevadas. ¿Por qué? Porque aquí, donde ves esta parte de acá, el piso real, esto es piedra. Hay mucha piedra acá. Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es poner tierra aquí arriba y se genera, mira, ¿no es cierto? Un espacio acá. Se canaliza el río y se deja tierra, agua, tierra, agua. Y esto de acá permite que la raíz crezca, mira. Entonces, a 4.800 metros, a falta de humedad, el frío quema. Sí, sí, sí. Cuando no hay humedad, el frío te quema. Cuando compras tu marcianito en verano y la tía te da el marciano y tú lo agarras con la mano calata, sin papel, ¿no quema? Se te pega todavía en la mano el marciano, ¿sí? ¿Ya? Es lo mismo que está pasando acá. Por eso es que la gente que vive en esas zonas tiene la piel como cuarteada, ¿no? El frío los ha quemado, esa quemadura es como marrón, si te das cuenta, mientras que el sol los golpea y lo pone rojo, el frío de la noche lo reseca, lo quema y lo pone marrón, marrón así como chapas marrones, ¿no? En las manos, en los pies, en la cara, en la carita de los niños. Entonces, es por eso que ellos buscan la manera de poder cultivar. Como en el día, el sol, que estás más cerca al sol, que acá estás a 4.800 metros más arriba, el sol te quema directamente, te da directo en la cara, entonces también quema las hojas de las plantas. Sin humedad, las hojas morirían, las plantas morirían. Y en la noche, este frío también las quema y morirían. Por eso, en el día, esta agua que está aquí, ¿no? Va a filtrar. Y cuando filtra, la planta en el día está humedecida por filtración. ¿Y qué pasa, profe? En el día también el sol cae perpendicularmente a esta agua que está aquí. Y en la noche, con el golpe del frío, sale en forma de vapor de agua. Y ese vapor de agua humedece las hojas de las plantas. Entonces, en el día, la planta está hidratada por filtración y en la noche por vaporización. ¿No es cierto? Se mantienen, pero en realidad, como te digo, no es algo que los pueda alimentar por mucho tiempo o todo el año, ¿no? Por otro lado, también es el control vertical de los pisos ecológicos, y este tiene como objetivo acceder a los recursos de diversas regiones sin depender de intermediarios. Lo que no querían los tiahuanaco era tener que intercambiar con otros. Ellos querían que le den directo, como los chavín, directo que le den el excedente de producción. ¿Y cómo se hace esto? Es muy fácil. Los tiahuanaco preparaban un grupo de personas, las preparaban en economía, en religión, en política tiahuanaco, y a ellos los llamaban mitimaes. Los mitimaes entonces eran enviados a los valles para que hablen y le entreguen, eran así como un testigo de Jehová, pues, ¿no? Iban de casa en casa, antes de la pandemia hacían eso, ¿no? Iban de casa en casa evangelizando, una vaina así, ¿no?
Entonces la gente ya sabía más o menos cómo era y se les convencía de que su dios, el gran Viracocha, ¿no? El dios de los báculos, era pues el men, ¿no? Era en el que ellos tenían que creer. Entonces, también los Tiahuanaco, al estar a 4.800 metros, eh, tenían una predicción muy acertada del futuro agrícola, lo cual hacía que eh, la gente creyera en ellos, y esto pues, muchachos, provocaba entonces un beneficio para ellos, porque la gente de los valles, de los lugares donde ellos eh, ponían el ojo y la bala, porque eso sí, a diferencia de los chavín, los tiahuanacos no recibían a cualquiera. Los tiahuanacos decían, me falta maíz. Iban y apuntaban al del maíz, o sea, buscaban en cada piso ecológico lo que ellos querían. No era que haya papa no más va a comer, maíz no va, no. Ellos diversificaban su dieta alimenticia y elegían quiénes iban a ser a los que se iban a adicionar a ellos. Oye, profesora, yo quiero ser tiahuanaco, pero tiahuanaco no te quiere a ti. Así que ni aunque te pongas de sabes. Entonces, eso era, ¿no? Y es por eso que los tiahuanacos llegaron a dominar diversos pisos ecológicos. Ahora, lo más importante es entender que los tiahuanacos, entonces, tenían una expansión, pero discontinua. Eso anótalo, por favor. Una expansión discontinua del territorio. Porque no era que conquistaban un territorio y luego avanzaban al otro. No. Así no era. Así no era. Era según lo que a ellos les convenía. Ahora, por otro lado, también importantísimo, ya importantísimo de determinar, por eso se habla de colonias, porque son pequeños enclaves. También se le llama técnica de los archipiélagos, o técnica de los enclaves, o también técnica de las colonias, ¿no? Entonces, de cada uno saca su excedente de producción. De la costa sacará pescado, de los valles de Yunca sacará ají, del valle interandino sacará maíz, o sea, choclos, ¿no? Pero estos excedentes de producción serán llevados a Tiahuanaco. Obviamente había que deshidratarlos. El pescado había que salarlo, la carne había que convertirla en charqui, el maíz, el choclo había que convertirlo en maíz y llevarlo por varios meses para que los tiahuanacos puedan tener, ¿no? Los tiahuanacos te ofrecían el oráculo y tú les entregabas tu excedente de producción de acuerdo a cómo habían quedado, qué cosa era lo que necesitaban. Bueno, pues todo bien, todo muy bacán, pero los tiahuanacos, como te digo, no eran uno, eran un montón chiquititos diferentes, ¿no? Los que vivían arriba eran los que dominaban. Y en Tiahuanaco, en la capital de Tiahuanaco, en el Taipicala vivían los incas, ¿no? Lo que ahora sería la zona boliviana, ahí vivían los incas. Entonces, ¿qué pasó? Que todo bien, ¿no? Todo bien. eh, Hacían su envío de excedente de producción, sin embargo, una helada continental destruyó esa posibilidad, ¿no? Llegó una helada y toda la cordillera sufrió el impacto, ¿no? Eso quiere decir que si sufre el impacto de la cordillera, los ríos vienen menos cargados. Al venir menos cargados, los valles también producen menos. Y al producir menos, con las justas alcanzaba para ellos y no alcanzaba por los tiahuanacos. Así que los tiahuanacos dejaron de recibir ese excedente de producción y tuvieron que salir de ese lugar, sobre todo los que viven a 4.800, ¿no? Entre ellos los incas. Los incas fueron pobrecitos, caminaban, buscaban alimento y llegaron acá, a la primera zona de vegetación que encontraron, que era la ceja de selva, o sea, lo que tú conoces ahora como el Cusco. Y de ahí para adelante, eso lo vamos a ver en la semana número 6. Pero Tiahuanaco reventó, ¿no? Por ese problema de la helada. En arquitectura era megalítica y de principalmente religiosa, destacaban las ciudades de Tiahuanaco y el Taipicala, que es el centro, como tú ya sabes, Ota y Picala. En escultura era monolítica con representaciones de seres antropomorfos, como en el caso del monolito Bennett, ¿no? Que ves acá. Y la portada del sol en Bolivia, ¿no? Ahora sí, eso por un lado. Nos vamos para revisar el último, que es Huari. Y en el caso de Huari, recordarás, también tenemos que está ubicado en Ayacucho y nace de la confluencia de las tradiciones huarpanas, Catiahuanaco, que te comentaba. Políticamente es militarista, expansivo e imperial, ¿ya? Yo también te he explicado eso. Es panandino, porque tiene dominios en todo, alrededor de toda la cordillera, ¿no? En la costa, en la sierra y en la selva alta, ¿no? Que sería zona del Cusco.
construyen centros administrativos provinciales llamados ciudades cabecera de región. La pregunta es, profe, dígame qué es una ciudad de cabecera de región. Las ciudades cabecera de región son ciudades estratégicas, ¿no? Si los Wari quieren conquistar algo, lo van a conquistar por la guerra. Entonces, esa es una ciudad A, ponte, ¿no? Ellos han visto que la ciudad A tiene un montón de pueblitos alrededor. Entonces, ¿qué hacen los Wari? Los Wari van con su ejército y te destruyen todo. Te dejan polvo, planito te lo dejan. Llevan su maqueta con su ciudad, el modelo, ¿no? De la ciudad cabecera de región, que es igualita a la capital. Contiene su centro administrativo, político, religioso, todo tiene, su almacén, tiene todo. Y así construyen. Y te obligan a ti, ya, acá te vas a quedar y tú nos vas a rendir cuentas a nosotros. Vas a conquistar a los que están alrededor y todo lo que te den ellos nos vas a traer a nosotros. Y si no quiero, si no quieres, te mato. Ya pues, será así. Porque tenía un ejército, pucha, muy fuerte. Entonces se fueron creando así varias, y se expandía rápidamente, rapidísimo. Y además también que esas ciudades cabecera de región estaban conectadas a través de los caminos. Los caminos en ese momento no se llamaban Capajñán, simplemente era una red de caminos. Los Wari eran too much. Aparte de que tenían sus ciudades cabecera de región, estaban desconcentrados, ¿no? Descentralizados, quiere decir que nada los podría golpear, ¿no? Sin embargo, eso no fue así. Habían otras cosas que los Wari tenían que tomar en cuenta. Como por ejemplo, ya para terminar, como por ejemplo, que esas ciudades cabecera de región, en algún momento, con tantas cosas que tenían, se podían independizar. Crecieron tanto que la última ciudad cabecera de región estaba tan lejos de los Wari, que eso sí, se rebeló, se independizó y cada quien que estaba al fondo hizo lo mismo. Y los Wari se rompieron en 1000 pedazos. Esa fue la forma en la que cayeron, ¿no? En economía difundieron el sistema de andenes, que eso lo vamos a ver bien con los incas. Elaboraron la primera red de caminos para la integración de los Andes. No se llama Capajñán, Capajñán le pusieron los incas, solamente se llama red de caminos. Era para conectar las ciudades cabeceras de la región y también obviamente para que pasen por ahí los ejércitos. En arquitectura desarrollaron muy bien el urbanismo, planificaron las ciudades que te digo, con centro ceremonial, político, administrativo, en las que destacan Piquillaj, Tavira, Pampa, Espíritu Pampa y Cajamarquilla. En cerámica, en la fase imperial destacan dos estilos, el estilo Robles Moco, ¿no? Que son de gran tamaño, y el estilo Pacheco, con representación no solamente de llamas, sino de varios tipos de animales, pero sobre todo camélidos, ¿no? En textilería hay una gran calidad técnica y complejidad, y destacan los tapices o uncos característicos de la élite, como el que ves aquí, ¿cierto? En cuanto a la religión, su divinidad es el mismo dios de las varas, de los báculos, o el dios Visco, que es el mismo Virajocha que ya hemos visto en Tiahuanaco. ¿Y por qué caen? Principalmente dos factores. Uno, el factor externo, que es una crisis agrícola por el fenómeno del niño, golpea, y además por la rebelión de las ciudades cabecera de región de las que yo te estaba hablando, ¿no es cierto? Se comenzaron a independizar, se rompieron cada quien por su lado. Wari intentó llegar, pero ni los caminos lo ayudaron porque estaban demasiado lejos, las ciudades se independizaron, luego otra, y los Wari terminaron rompiéndose en varios pedazos, ¿no es cierto? Esos pedazos que luego van a formar parte de lo que nosotros conocemos como el intermedio tardío, ¿no es cierto? Chimú, Chincha, Chancas, Chancay, ¿por qué están tan bien desarrollados? Si han salido de la nada. No, no han salido de la nada. Han salido de Wari o algunos han salido de Tiahuanaco. O sea, están muy bien desarrolladas. Ok, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Espero que te hayas entretenido un montón, que hayas aprendido sobre todo mucho, que hayas estado muy atento a la clase y no te olvides de visitar nuestras aulas de multichat, ¿no? Te voy a dejar aquí las claves de la semana, por favor, para que las puedas ver, ¿ya? Vamos a dejar de compartir. Ajá. ¿Ya? Y te voy a dejar las claves, acá las tengo, discúlpame que me estoy pasando unos minutitos. Besito, cosita y besito. Ya, entonces te voy a pasar las claves. Sí, ahí.
mío, salen estas, ay no, ¿qué es esto? Salen estas notificaciones, esto acá abajo y uno quiere darle al esto y no se puede. Listo, chicos, entonces no siendo más, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Recuerda siempre entrar a todo habla Wildy Chat. Chao, chao. Ah, mi bebita Fiu Fiu. Esa, esa no. Listo. Chao, chao.